Muy buenas tardes a todos los presentes. En nombre del Jardín Infantil, el Departamento de Bienestar del Personal de la Dirección de Personal de la Universidad Austral de Chile, damos la más cordial bienvenida a todos los presentes al conversatorio ¿Qué sabemos y qué podemos esperar del COVID-19 este 2022? Esto está organizado en el marco del 50 aniversario del Jardín Infantil y de Bienestar de Personal. La verdad que ha sido ya medio siglo, entonces una de las actividades que queríamos comenzar es obviamente con una actividad que fuera de interés para todos y con una importante persona, un importante profesional de nuestra universidad. Solicitamos a los presentes mantener sus micrófonos apagados y solicitar la palabra o plantear sus preguntas a través del chat de la aplicación. Primero será media hora de la exposición y luego media hora de las preguntas. Antes de iniciar, informamos que esta actividad estará siendo grabada para compartir con quienes no pudieron estar hoy presentes. Bueno, en primer lugar queremos saludar muy especialmente a nuestro expositor invitado, al doctor Mario Calvo Arellano, destacado médico internista, infectólogo, director del Instituto de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, miembro del Consejo Asesor Científico para la Estrategia de Vacuna COVID-19 del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y bueno, y saludar finalmente a nuestra jefa del Departamento de Bienestar del Personal, la señora María Bernarda Silva, a quien le cedemos la palabra. Buenas tardes, María Bernarda. Buenas tardes, Alejandra. Tengan todos ustedes nuestra más cordial bienvenida a esta actividad que, como dice Alejandra, la desarrollamos en el marco de nuestros respectivos aniversarios de unidades. En nombre de nuestro director de personal, señor Raúl Pilquimán Vera, y en mi calidad de jefa de bienestar de personal, les reitero nuestra más cordial bienvenida a todos los presentes. Le agradezco también al doctor Mario Calvo, a quien tengo la fortuna de conocer bastante bien en el plano personal y médico. Espero que en esta ocasión Mario nos pueda entregar certezas respecto a cómo se nos presenta esta pandemia que la verdad que no se quiere ir de nuestro lado. Sin duda alguna, estos 2 años de presencia de COVID-19 nos ha dejado lecciones, pensares, sentires diferentes a todos nosotros. Soy testigo de lo mal que lo hemos pasado a consecuencia de esta pandemia, pero también tengo la esperanza y espero que sea compartida por todos ustedes de que este año 2022 podamos empezar a retomar nuestras vidas en un periodo post-pandémico. Y por esa razón es que tenemos a este invitado especial, porque él nos va a dar información científica que nosotros no conocemos, pero que estamos convencidos de que va a ser una actividad muy interesante para nosotros y que, como les dije al comienzo, yo creo representar a los que están presentes acá, porque necesitamos tener certeza respecto de lo que va a suceder este año. Así que con mucho agrado de poder estar aquí acompañando y por supuesto participar en esta actividad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra, muchas gracias María Bernarda por las palabras, el cariño de siempre se siente, y quería mencionar que a mí me gustan mucho este tipo de actividades, la verdad.
sé que son actividades en que vienen poquitas personas en general los conversatorios, pero siempre he pensado que ayuda mucho más para que la gente pueda hablar de lo que ellos quieren saber, a que uno está imponiendo por una presentación, si bien vamos a hacer una pequeña presentación al inicio. La gente cuando uno dice sabe del COVID, la verdad que esto también se estudió, porque se ha estudiado muchas cosas del COVID y la mayoría de la gente estudió COVID entre mayo y junio, a través de la prensa obviamente o de lo que se veía en la televisión, y con eso se quedó. O sea, la verdad es que con eso todo lo nuevo la gente asume que ya lo sabe porque ya lo estudió hace 2 años, y la verdad que a nosotros eso nos ha cambiado todo, digamos. O sea, la cantidad, hubo un momento que prácticamente no pasaba semana que hubiera algo que remecía o que hacía votar algunas ideas que uno tenía previamente establecidas. Así que vamos a mostrar un poquito algunas cosas que para sedimentar, para ver dónde estamos caminando, y después vamos a conversar de dónde vamos a poder ir. Veo que entre los asistentes hay gente que sabe de harto de COVID, así que creo que vamos a tener aportes de ellos, ¿ya? Así que vamos dándole nomás y vamos a ver, primera cosa, si se ve bien la pantalla, ¿o no? Sí, se ve bien, Mario. Sí, Súper bien. perfecto, ya. Sí. Bueno, vamos a empezar primero de las cosas que sabemos, ¿ya? Y esto es lo que les quiero mostrar en general que se sabía hasta noviembre del 2021, ¿ya? En noviembre del 2020, continuamente en noviembre del 2021 y antes se habían hecho haciendo ensayos serológicos, porque la verdad que cuando uno quiere saber cuánta gente se ha enfermado por COVID, nosotros todos los días abrimos una pantalla del diario y podemos saber cuánta gente tuvo COVID en Chile o le diagnosticamos COVID en Chile, pero esos no son los que han tenido infección por COVID. Los que tuvieron infección por COVID son muchos más. Y eso se puede seguir a través de exámenes de sangre y muchos países lo han estado haciendo en forma sistemática. Chile lo hizo hasta diciembre del 2020, y después podemos explicar por qué no se siguió haciendo de la misma forma. Y básicamente ustedes ven aquí desde que empezó a entrar en el mundo, estos son distintos continentes con distintos colores, pero prácticamente se estimaba que 40% de la población mundial en noviembre del 2021 había tenido contacto con el virus, ¿ya? Esto post-Omicron es mucho más. Y en Chile yo creo que con post-Omicron la verdad es que claramente las estadísticas deben haber cambiado y debemos tener gran parte de la población ya contaminada por el virus. O sea, por eso se dijo que muchas veces que el Omicron era parte de la solución, porque los que no se quisieron vacunar, al menos el Omicron nos ayudó un poco a crearles inmunidad, ya que fue una infección realmente masiva, y si hay algo que tenemos claro es que los casos fueron muchísimos más que los que se informaron, porque Chile vio superada su capacidad de diagnóstico. Ahora, uno podría esperar que estos 2 años de pandemia iban a ser 2 años. La verdad que siempre cuento y repito esta misma anécdota porque un colega me llamó cuando empezó esto y llamaron a la primera cuarentena. Él trabaja solo privado, así que si él se quedaba en la casa, no comía, digamos, ¿ya? ¿Y cuántos días tenía que quedarse en la casa? Entonces, reconozco que me reí un poco, ¿ya? Y después le expliqué que la verdad es que esto iba para largo. O sea, la duda era cuántos meses iba a tener que estar encerrado. Y bueno, él se dio cuenta que tenía que volver a trabajar nomás. Entonces, el tema que hay es que se sabía esto desde el principio. O sea, esto fue publicado en abril del 2020, se hicieron estimaciones sin vacuna, y se estimó que después el brote inicial, que era el que conocimos todos, que fue el tal letal, que vimos que estaba quedando la escala en Europa, en España, Francia, ¿se acuerdan? Y que habría brotes repetidos más marcados en el invierno del hemisferio norte, no nuestro invierno. Y como vemos, ha sido así. Una ola inicial que sería más severa, ¿ya? Y si no hay otras medidas, y esto se ha repetido, el distanciamiento será básico, o sea, la medida más fuerte. Y lo que no se sabía en ese momento y que se lograba estudiar con estos estudios serológicos es cuánto tiempo iba a durar la inmunidad. Y la vigilancia y resurgencia de contagios puede durar hasta el año 2024. Eso fue las estimaciones que se hacían y estamos ya en el 2022 y esto lo asumimos casi como una realidad. ¿Qué es lo que cambió acá con respecto a esto? Es que tenemos vacunas, ¿ya? Y esto es si uno diferencia por países. Chile, por ejemplo, está en una prevalencia que se estimaba alrededor del 30%, o sea, más o menos un tercio de la población, todo esto en noviembre del año pasado. Pero ven ustedes que hay países, por ejemplo, estos relacionados a África, que se estimaba por cero prevalencia, que habían tenido muchísimos contagios. Y Chile, cuando lo vemos acá, esto antes se veían como unos tremendos lomos, infección inicial, variante británica, Delta, y después nos llegó Omicron, que Omicron superó todo lo que teníamos y eso hizo simplemente que las otras crestas de las olas se ven mucho más chicas, pero es porque esta es muy grande para que se ajuste el gráfico, ¿no? Entonces Chile claramente fue avanzando, que si uno lo mira es un número importante de casos, pero Omicron se convirtió en una cepa de un contagio espantoso,
¿ya? Sin embargo, cuando tenemos los casos, tenemos que tener en cuenta esto que es de cada cuántos casos que yo diagnostico, cuántos PCR, cuántas personas realmente se contagiaron, ¿ya? Y eso hay continentes que no se sabía porque se sabía que la diferencia era mucho. Por ejemplo, en África, en promedio, de cada caso diagnosticado por PCR, hay 116 personas que se infectaron. ¿Ya? O sea, la dependencia de examen era tan mala en África que era eso. Países que prácticamente eso llegaba a ser 1 en 300, 1 en 900. ¿Ya? En Chile tenemos tan buen diagnóstico en ese sentido que nosotros por cada caso diagnosticado se estimaba antes de la vacunación que teníamos 3.2 casos reales. ¿Ya? O sea, tenemos una situación de diagnóstico bastante buena. Y de estos que se infectan, no ya digamos de los que tienen la enfermedad diagnosticada, ¿cuántos fallecen? Porque esto es lo que importa al final. Si nosotros hubiéramos dicho, no sabes que la pandemia es mentira y dejemos que pase nomás y no va a ocurrir nada mayor, ¿cuánta gente hubiera muerto? Esto con atención médica óptima, porque sabemos que no hubieran dado las camas de UCI y mucha gente hubiera muerto sin atención médica. Pero en general se hubieran manejado estas cifras, 0,7, 0,8%, 0,4%, que son las que se han estimado en general, ¿ya? Hay otra estimación más grande, pero que también, mientras más grande, es menos precisa, que la veremos después. Pero básicamente ustedes ven que si lo calculan para Chile, esto hubiera sido una estimación de fallecimientos de más o menos 95.000, 100.000 personas. Eso es lo que estimamos que hubiera ocurrido, ¿ya? Como digo, con camas de UCI infinitas, porque hubiera sido captando todo, todos sabíamos que eso era imposible de proveer, ¿ya? Y hay una estimación que se hizo hace poco que calculó que en el mundo la mortalidad hubiera sido un 0,4%, ¿ya? Hay que tener en cuenta, sí, que acá hay algunas cosas medio mezcladas, porque se sabe que la mortalidad con variante británica era mayor que con la cepa original, entonces esto es un promedio al final, ¿ya? Pero efectivamente está hablando de una enfermedad, entonces, que tiene causas de fallecimiento, pero además hay muy poca conciencia que hay mucha gente que cae hospitalizada, un porcentaje no menor, digamos, más del 5 o 7% de los infectados, y de esos que caen hospitalizados hay muchos que quedan con bastante discapacidad o fatiga durante muchos meses, y esos la verdad es que no aparecen en la prensa y son un motivo de preocupación también, ¿ya? Si uno compara esto con una gripe, porque la gente acuérdense que se habla de la gripecita, que están exagerando, la verdad que por caso la mortalidad por COVID es 1,38 y para influenza 0,09%. O sea, claramente es más de 10 veces más letal que la gripe, ¿ya? Y efectivamente en los niños es donde hay menos afección, o sea, para influenza la posibilidad de un infectado de influenza de morir de 0 a 4 años es un 0,0073%, y eso es muy poco también en COVID, ¿ya? Son 2 ceros también, pero a medida que vamos aumentando la edad, ya entramos en las edades productivas, tenemos porcentajes que son mucho más altos de fallecer de los que se infectan, y ya prácticamente cuando llegamos a los 60 años estamos hablando de un 4%, lo que es muy superior a lo que nos da gripe, que efectivamente tiene una mortalidad que es importante, pero como les digo, más de 10 veces inferior. Entonces con la vacuna un poco lo que logramos es acercarnos a la mortalidad por influenza. Bueno, volviendo a eso, como para sedimentarlo, ¿cuánta población puede morir por la pandemia? La totalidad de los casos en Chile, que teníamos curiosamente entre el 1 y el 3%, llegamos cerca del 3% en Santiago y Valparaíso para cuando tuvimos el pico inicial, que era el que más mortalidad se estimaba que iba a tener, ¿ya? Y por eso se hicieron esos estudios de serología, que fue lo que les mostré, que hacían estimación entre 0,4 y 7%. Si alguien se fijó en la tabla con más detalle, en la India había sido mucho menos, 0,1, 0,2%, en Etiopía, pero la verdad es que se supone que estadísticamente ellos no tenían buena información, y la misma gente de Indus dijo, sabe que para ser sincero no sabemos ni cuánta gente ha muerto en India, ¿ya? La primera ola en España, cuando tuvimos toda esta cantidad de fallecidos, todos dijeron, no, España ha desinfectado un montón de gente, solo 8%, o sea, las olas agregan en general, antes de Omicron, un porcentaje de población que se contagia que no es tan grande. Por eso es que vienen olas y olas que van pasando, y además hay gente que se reinfecta, ¿ya? Y eso permitía, esto fue a finales del 2020, por ejemplo, en Cuba, en Sudán se había contagiado ya el 30%, 20% en Nueva York, la India más del 30%, la India en los barriadas de Bombay fue impresionante, y en Chile, en abril, en abril y junio del 2020, en ese periodo se calculó 6,8%, y en octubre 13,3% positivo, o sea, iba avanzando en Chile bastante rápido, lo que les mencionaba, que la prevalencia apuntaba que había muchos más casos, alrededor de más del triple, que habían tenido contagios sin que se le habían diagnosticado. Cuando uno lo analiza,
la tasa de hospitalización y de muerte, esto es de una universidad norteamericana, un investigador bien destacado, se lo atrapé en una presentación, no está publicado, así que no puede traer algo más bonito, ¿ya? Pero básicamente uno ve que si uno compara con el grupo 18 a 29 años, si se enferma de COVID, y calcula los grupos de 0 a 4 años, vemos que con ese grupo es 4 veces menos la posibilidad de caer hospitalizado y 9 veces menos que la posibilidad de fallecer. Pero si eso lo calculo con un grupo, por ejemplo, 50 a 64 años, ya la posibilidad de hospitalizarse es 4 veces mayor y la de morir con respecto al grupo de 18 a 29 años es 30 veces mayor. O sea, así de marcador es la edad con respecto al COVID. Y si ya tenemos grupos de 75 a 84 años, fíjense que la posibilidad de caer hospitalizado con respecto al grupo de 18 a 30 años es 8 veces mayor y la de fallecer es brutalmente mayor. O sea, es un virus que se comparte muy distinto según la edad de las personas. Pero el hecho que sea un virus mortal da la racionalidad a todo esto que se ha hecho de prevención. Bueno, ¿dónde estamos con la pandemia? Yo la verdad que me gusta usar este modelo que lo encuentro muy didáctico y lo he repetido varias veces en realidad en distintos temas y cosas. Este es el viaje de Colón, ¿ya? Colón salió de Puerto de Palos y paró en Canarias a hacer reparaciones, ¿ya? Y acá en las Islas Canarias es con donde yo considero que llegaron las vacunas, ¿ya? Y de ahí seguimos viajando por acá, ¿ya? Acá llegamos y la pasada de Omicron es la última pasada antes de llegar a América, porque aquí ya la población nos quedó muy seropositiva y lo más probable es que los brotes que tengamos en los meses siguientes van a ser rebrotes menos intensos, al menos en gravedad. No sé el número de casos, pero menos en gravedad. Cuando ya por fin dejemos de hacer PCR y decimos, sabes que ya no vale la pena estar contando tanto a la gente que haga COVID, empecemos a ver solo los casos graves hospitalizados y vamos a tener ahora seguramente pacientes graves que van a llegar, ahí vamos a estar de vuelta, volviendo hasta que lleguemos a una situación de virus endémico en que el SARS-CoV-2 va a ser parte de nuestra flora viral habitual. Donde se está poniendo oscuro voy a darme un minuto para prender la luz, ¿ya? Ya. Ok, seguimos. Entonces, después que dejamos a Colón en estas directrices, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta cuando queremos hablar de prevención que ninguna intervención aislada, ni siquiera las vacunas, bloquea totalmente el virus. Es un gran error creer que algo lo hace. Y a mí la gente me insiste, no, doctor, si yo siempre usaba mascarilla. Sí, sabemos que la mascarilla sirve, pero no es que sea perfecta. Y eso se habla del modelo del queso suizo hace ya más de un año, en que todas las intervenciones sirven, pero solo usarlas todas o la gran mayoría permite realmente prevenir la infección. ¿Cuál es el problema? Que estas medidas son aburridas, nos cambian nuestra vida y nos crean problemas. Entonces empiezan a producirse noticias como esta, de que hace un par de semanas ya empezó toda la presión para que el Ministerio Nuevo liberara medidas, aprovechando que estaban cambiando, que querían ser populares. Siempre cuando cambia la autoridad se le busca que hagan algo que sea popular y ellos lo hacen habitualmente. Entonces, la verdad que siempre yo comento de que la gente puede tomar decisiones como sociedad que sean dañinas para su salud. La verdad que la racionalidad nos dice que no, pero las evidencias y los datos muestran que la verdad es que sí, ¿ya? Y eso uno lo puede ver en distintas enfermedades que no tienen que ver con el COVID, ¿ya? Yo siempre cuento esto. Se sabía, por ejemplo, que la disminución del número de parejas hubiera limitado la diseminación del VIH. De hecho, siempre cuentan que los que más paciencia tuvimos con el COVID y aceptamos más que no había nada que hacer, que esto iba a llegar y que no se iba a poder frenar, fue los que trabajamos en VIH. Por ejemplo, de las múltiples cosas que se demostraron, los norteamericanos prepararon monitores y gente que le enseñaron para que la gente disminuyera el número de parejas y tuviera menos promiscuidad. Y se demostró que esos monitores ni siquiera en su vida personal lo hacían. Entonces, menos iban a lograr cambiar la conducta y no lo lograron, ¿ya? Efectivamente, la gente simula que se cuida, ¿ya? Y eso en Estados Unidos también se ve, por ejemplo, en los límites de velocidad. Que no levante la mano el que nunca ha superado el límite de velocidad en las carreteras, ¿ya? Y eso se sabe que cada aumento de velocidad aumenta las muertes. En Norteamérica se estudió entre el 93 y el 2013 que varias carreteras aumentaron 5 o 10 millas por hora y cada 5 millas por hora la mortalidad en autopistas aumenta un 8%, ¿ya? Solo en el año 2013 ellos calculaban que eso eran 1.900 muertes extra, ¿ya? Y nadie sale a la calle a pedir que bajen la velocidad de las autopistas para que sobrevivan más chilenos, porque todo eso les causa incomodidad. Entonces muchas veces hay cosas en que la comodidad de nosotros como seres humanos supera lo que puede ser racional desde el punto de vista médico. Y en ese sentido, todas las medidas que tenemos prácticamente que hemos mostrado, ya, de mascarillas, distanciamiento físico, mejoran los contagios por COVID y logran disminuir la mortalidad. Y eso está medido en distintas situaciones. Por ejemplo, uno puede ver que mascarillas van a bajar un 40% el contagio. Esos son modelos experimentales que han mostrado eso, ¿ya? Se sabe que la más efectiva
es separarse en distancia de las personas, pero yo diría que es la primera que dejó de hacerse. Yo tenía que andar escapando de la persona que trabajaba conmigo en el hospital para que no se acercara, ¿ya? Y el control de los contactos de caso también es bastante bueno y al principio se hacía bien, pero después ya supimos que la gente sabía que no la vigilaban mucho y salía igual a la calle. Y de hecho, a mí me contaba un amigo que tenía supermercado que empezó en un pueblo, que empezó a notar que gente que iba al supermercado sabía que tenía COVID, pero no sabía cómo echarlo, no sabía si llamar a los carabineros, no sabía cómo hacerlo, pero sabía que andaban en la calle. Entonces, efectivamente sirven, pero no necesariamente las hacemos. Y la situación también es que la realidad siempre se comporta distinto a la teoría. Hablamos de las mascarillas, un 40% de prevención, pero en este estudio, por ejemplo, esto lo hicieron en Bangladesh, en que separaron pueblos en que les regalaban las mascarillas y le incentivaban el uso de mascarillas y pueblos que no se las daban. Entonces vieron que efectivamente cuando medían en sangre cuánto había reducido que la persona haya tenido contacto con el virus, entonces hizo desde el principio, digamos, más o menos bajaba en los pueblos sin mascarillas, un 8,6% de la gente de los pueblos tenía demostración de la sangre de contacto con el virus, y eso bajaba un 7,6% en los que había pueblos que usaban mascarillas. Eso es una muy importante reducción del punto de vista de salud público, no 11,6% menos se contagió, se infectó por el virus. Pero eso del punto de vista de la población es como, oye, pero para un 11% me voy a poner la mascarilla. Claro, efectivamente es una percepción distinta. Sirve, pero es un efecto que si uno lo mira a largo plazo es bastante limitado. Las cuarentenas también son bastante utilidad. Estas son estimaciones que se hicieron en distintos países. Esto era la comparación de sin cuarentena, con cuarentena, y eso se estima que disminuyó los contagios en miles y miles en distintos países y en el mundo también. Pero el problema que tienen las cuarentenas es que la población no tiene contacto con la infección y sigue siendo susceptible y dura por ese periodo. Entonces pasan cosas como esta, que en Hong Kong, que hizo muy buenas cuarentenas, pero cuando llega la vacuna, ustedes saben toda la situación política de Hong Kong, había desconfianza con las vacunas y de los adultos mayores se protegió prácticamente un tercio con vacunación y el 70% quedó susceptible. Y en este año, cuando se empieza a producir Omicron, que contagia mucho más y se diseminó en bastantes partes de China y en Hong Kong, la mortalidad fue tremendamente más alta que la que estaban teniendo el resto de los países que habían introducido ya programas de vacunación más fuertes y ya habían tenido población muy contagiada. O sea, sirve la cuarentena y lo que se buscaba era espaciar el tiempo para tener suficientes camas de UCI o que la gente se contrajera a poco o hasta tener una vacuna que permitiera pasar ese periodo. Esto lo hicimos en los ríos y por eso lo muestro. ¿Ya? En los ríos se estudió hacer testeos masivos que se hicieron durante el año 2020 y en general cada vez que se lograba pesquisar un caso se estimó, que esto se estimaba según prevalencia, que podía ser, si uno no hacía nada, se iban a contagiar 26 personas, por ejemplo, pero con el testeo consideramos que en vez de 26 se contagiaban 3. Y la gracia es de que los casos que se pesquisaron positivos, algunos fueron en centros de adulto mayor, en centros de ancianos, que se logró frenar el brote porque se pesquisaba un funcionario positivo antes que hiciera síntomas. Entonces los testeos masivos también fueron introducción, se hicieron menos de lo esperable y eso es lo que se hace cuando a la gente le piden todas hacerse PCR. La desventaja es que hay que hacerlo semanalmente, por lo menos, y en algunas universidades norteamericanas lo han hecho 2 o 3 veces por semana. ¿Ya? Bueno, nuestro orgullo, para resumir la pandemia, es que nosotros en Chile hicimos muchos test por habitante. Estos son los países con más test de habitante, mientras más oscuro el verde, más test por habitante, y ven que Chile sale aquí maravilloso. ¿Ya? Entonces, uno ve, sin embargo, que cuando ustedes ven en las noticias, ven positividades 4%, 5%, a veces en el periodo Omicron tuvimos 30%. Entonces uno dice, pero esa positividad está buena. Y la verdad es que podemos comparar que Australia hizo menos casos que nosotros y tuvo muchos menos casos ellos teniendo. Y ellos manejaban positividades muy bajas, de 0,3% todo ese periodo. Y ellos con esto, buscando los PCR, buscando los casos y los contactos, aislaban eficientemente a la gente. Y esas medidas que hacían de aislamiento lograban que esas personas no contagiaban ni controlaban los brotes. ¿Ya? En cambio, nosotros logramos hacer muchos PCRs, pero si uno lo analiza por población son hartos, pero si lo analiza por caso, mientras más azulitos son cuántos PCR se hicieron por caso, y esto es cuántos PCR se hicieron por caso, los más rojitos son los que anduvieron más mal. Y Chile es de los que anduvo más mal, porque nosotros hicimos mucho PCR, pero tuvimos muchos casos. O sea, en buenas cuentas, todos estos PCR que hicimos nos permitieron seguir la epidemia en forma espectacular, tenemos estadísticas buenísimas, pero
fue para describir y publicar, porque la verdad es que no sirvieron tanto para prevenir, si uno lo analiza racionalmente. ¿Ya? Bueno, y falta el otro punto más importante de todas estas cosas, que es lo que quiero que discutamos un poco después, es si con todas estas medidas, lo que uno cree si la gente cumple o no las medidas. Esta foto fue tomada en marzo del 2020, ¿ya? Un día que tuve que salir a la calle, y se fijan que en marzo del 2020 no había mandato de mascarillas, no había mucha presión de distanciamiento social, pero la gente está muy separada, con metros muy separados, ¿ya? Y si ustedes miran, hay muchos, yo conté 9, la verdad, en un minuto, que tienen mascarilla puesta, aunque no había obligación legal de tenerla, ¿ya? Y por otra parte, este es otro banco, caben 1 metro y de las 5 personas, 3 tenían mascarilla. O sea, 60% tenía mascarilla y el otro más o menos 40, 50%, ¿ya? Esto marzo del 2020, sin obligaciones al respecto. Ahora tenemos obligaciones de usar mascarilla en lugares públicos. Hasta hace unos pocos días atrás, la foto que voy a mostrar ahora es de marzo, perdón, marzo del 2020, cuando todavía existía el mandato, ¿ya? Y aquí podemos ver, esto es a la salida de la Facultad de Medicina, son puros estudiantes de la Facultad de Medicina, o sea, las personas que dentro de la universidad, los estudiantes que me deben estar más enterados del hecho, y todos esos que están con la cara puesta son personas que se les alcanza a ver la cara y que se ve que no tienen mascarilla, ¿ya? Para no identificarlo, están tapados. Y como pueden ver, el metro de distancia pasó a ser un metro bastante económico, ya que es un metro que prácticamente no limita mucho la distancia social, ¿ya? Por otra parte, la disminución de la movilidad es cara, porque implica de que uno deje de hacer labores y cuando analiza qué pasó con la movilidad durante el periodo de la pandemia, se puede uno encontrar con algunas cosas un poquito en la región metropolitana. La zona que dejó de hacer la movilidad fue la zona de Santiago, perdón, la que cumplió la movilidad, la disminución de la movilidad fue Santiago Oriente y la que no cumplió casi nada es Santiago Poniente, que claramente, como ustedes saben que está segmentado en Santiago, estas son las comunas de menores recursos económicos. Y así fue que se midió y efectivamente este estudio se publicó en una revista muy importante, lo hizo un grupo chileno, se logró determinar efectivamente que bajaba dramáticamente la posibilidad de que la persona disminuyera la movilidad si tenía un estado socioeconómico más bajo. Por otra parte, la posibilidad de que alguien se hiciera un PCR dependía de que el estado socioeconómico fuera más alto. Si mi estado socioeconómico era más alto, yo era más probable que accediera a un PCR que si tenía un estado socioeconómico bajo. Y esto además tenía una correlación por comuna de las muertes atribuidas por COVID. Por lo tanto, eso importa. Y lo otro que ocurre, de que tiene que ver, porque dijimos, llegó vacuna, se solucionó todo, eso fue el 2021, y la verdad es que en San Diego, en febrero del 2021, habían publicado esto en San Diego, que mostraba que si ellos hacían medidas de restricción nada más y no vacunaban, iban a lograr disminución de casos, aunque la disminución de casos iba a tender a ir reemplazando la cepa Wuhan, que era la azulita, por la variante británica, que es la que está acá en rosado. Pero estos son los casos totales, la suma de los dos. Si ellos hacían conducta de mantener las restricciones y además vacunaban, los casos iban a bajar mucho más. Pero si lo que hacían era de que liberaban las medidas de restricción y vacunaban a la vez, se iba a producir una explosión de casos al liberar las medidas de restricción y iba a reemplazar la variante británica rápidamente a todo lo que estaba circulando. Esto y se iba a producir en 2 meses, que fue lo que se produjo, y esto ustedes les pueden recordar en Chile por las fechas cuando se dieron los pases de vacaciones, en que hubo un aumento espantoso de casos, mucho contagio, y efectivamente se estaba vacunando, pero hubo durante la vacunación una tremenda alza, ¿ya? Y la vacunación es muy interesante porque efectivamente nosotros seguíamos parejos la incidencia de Brasil, por mucho que digamos que hicimos tantas cosas, el número de casos con Brasil iba parejo, hasta un mes después que inicia la vacunación masiva en Chile, en que las curvas se separan, más o menos 700 casos por millón de habitantes, estos son fallecidos, perdón, estos son fallecidos, son 700 casos de muerte menos por cada millón de habitantes, y esta separación se produce abiertamente en agosto, si ustedes lo multiplican por la población del país, son casi 14.000 personas, ¿ya? Y pasa algo parecido con Argentina, con quienes estuvimos 6 meses parejos, hasta un mes y medio después de que empiece la vacunación masiva en Chile, y ahí se separa prácticamente con 500 muertos por millón de habitantes con Argentina. O sea, nosotros dependimos prácticamente como estrategia de vacuna, ¿ya? Y se sabe que afortunadamente, independiente de la vacuna que uno le toque,
la efectividad para disminuir las hospitalizaciones de las vacunas es enorme y efectivamente es mayor que cuando se ve la efectividad para disminuir COVID sintomático, que en CoronaVac es bastante inferior con respecto a la posibilidad que prevenga un ingreso a UCI o el fallecimiento. Sin embargo, a pesar de tanta vacuna, la distribución es bastante mala y se ha topado con que mucha gente que no piensa vacunarse o que no tiene disponibilidad que le llegue la vacuna, y se estima que en aeropuertos hay más o menos 2.200 millones de vacunas que están esperando a alguien que reciba la vacuna. ¿Ya? Curiosamente, así es la distribución. ¿Ya? Vamos a hablar cortito de otras consecuencias de la pandemia para no alejarme más. ¿Ya? Y esto es para mostrarles nomás de que aparte de COVID, durante la pandemia se ha muerto gente de otras cosas, ¿ya? A medida que aumenta la edad, también aumentan esas muertes. Y esto fue medido entre marzo y agosto en Estados Unidos del 2020. Y las causas fueron que murió más gente de diabetes, murió más gente del corazón, de infarto al miocardio, murió más gente de Alzheimer durante esos meses, murió más gente de accidente vascular encefálico y de otras causas que no se identificaron. Lo que sí, bajaron las causas de muerte por cáncer y se supone que esto fue porque hubo cánceres que no se diagnosticaron, porque los test diagnósticos la gente fue menos a consultar al médico. Y eso hizo que muchos países, en nuestro no tenemos una cifra todavía, bajó la esperanza de vida. En Estados Unidos bajó 1.8 años el año 2020 y bajó en un poco más de 4 meses durante el año 2021 la esperanza de vida de la población. Esto es absolutamente antinatura. Esto no había ocurrido prácticamente desde hace un siglo cuando fue la pandemia de influenza. ¿Y dónde vamos con los casos? Bueno, la gente siempre cree que llegamos a inmunidad de rebaño y los casos caen así de dramáticos. Estos son el número de casos, pero la verdad es que al principio empiezan a bajar rápido, pero después piensa a bajar más lento y además no es que sigan cayendo así, sino que habitualmente después hay liberación, se disminuyen las mascarillas y empiezan a producir pequeñas alzas y lo más probable es que puede que en una de las cambios de variante tengamos otra crestita más, una ola nueva. ¿Ya? Aquí cada vez que cambia algo permite que aumenten los casos, pero van bajando. Y en ese sentido, dejaremos usar mascarillas, se proponía, bueno, sí, pero en forma progresiva. Ahora dejamos al aire libre con ciertas condiciones y lo más probable es que nos van a ir quitando las mascarillas de a poco. ¿Ya? Y hay variantes como el efecto Omicron, por ejemplo, que Omicron nos trajo una tremenda ola de contagio y eso también puede variar lo que vaya pasando en futuro. ¿Ya? Posibles problemas y ventajas a futuro. Voy a saltarme la diapo que viene porque era para mostrarles el Omicron, pero no tiene mucho sentido. ¿Ya? Pueden pasar cosas como esta. Esto Omicron, por ejemplo, cambió una tendencia. Esto es Sudáfrica, en noviembre, los casos iban por fin bajando, estos son los casos en negro, y ellos notaron en noviembre que las reinfecciones aumentaban. Y esto es importante para los que hablaban de inmunidad de rebaño. Omicron, y es posible que las cepas que vengan, la gracia que tiene es que son muy capaces de reinfectar personas. ¿Ya? Y eso es muy posible con una propuesta futuro de que vamos a tener cepas nuevas, posiblemente que alguna gracia van a tener, quizás no tantas como las que han tenido las que han pasado, pero alguna van a tener. Lo otro que tenemos que tener es que hay gente que con la vacuna no está bien protegida, porque igual al tener ciertas comorbilidades tiene mucho riesgo de hacer una enfermedad grave por COVID. Y entre esos grupos, uno de los principales son las embarazadas, ¿ya? Y también los trasplantados. ¿Ya? Las personas que tienen enfermedades del sistema inmune son todas personas que a pesar de estar vacunadas van a tener más riesgo que la población en general. ¿Ya? Tenemos fármacos que nos van a ayudar a esas personas debilitadas tratarlas. Tenemos estos dos fármacos que tienen una efectividad moderada al menos, pero todavía no se han distribuido, están desde el año 2021 y la verdad es que la producción no ha dado brote. Tenemos otros datos, que por ejemplo la duda si a los niños le iba a disminuir el síndrome inflamatorio sistémico a través de la vacunación, enfermedad que es muy rara y la verdad es que sí, las disminuye Pfizer al menos en alrededor del 91%, según lo que comunicó el CDC hace unos meses atrás. Y lo otro interesante que pasa de que por fin volvieron los otros virus, y esto también va a ser un problema, ¿ya? Estos son aislados de la clínica alemana de Valdivia, ¿ya? Y pueden notar que prácticamente en marzo todavía era casi todo COVID, 75%, acuérdense que en febrero veníamos de toda la época del Omicron, pero desde ya marzo, entrando marzo bien, el virus predominantemente encontrado es rinovirus, ¿ya? Y COVID ha sido el segundo, ¿ya? Y ahora en abril no ha aparecido prácticamente COVID y hemos tenido influenza y algunos casos de virus sin ser respiratorio. Por lo tanto, están apareciendo y volviendo los virus que tuvimos antes y han pasado 2 años que casi no circularon y por tanto nuestra inmunidad ha bajado frente a ello y lo más probable es que vamos a tener casos en ese sentido.
Bueno, ¿hacia dónde vamos? Control paulatino de la enfermedad, lo más probable, ¿ya? Rebrote sistemático, lo más probable, más controlado, seguramente no se va a hacer tantas medidas tan fuertes. Vamos a regularizar las clases, a tener los escolares vacunados, lo que no significa que no vaya a haber brote. Y uno de los problemas es que van a aumentar las enfermedades crónicas que se consideraba que estaban bajo control. Hay muchas estimaciones de esto y se ha retrocedido en gran parte los objetivos obtenidos en algunas enfermedades y también en cosas sociales como la vivienda, en que se ha retrocedido como país. La reincorporación laboral ha sido compleja, si bien la última encuesta de la Universidad Católica mostró buenos resultados. Y el escenario social lo más probable es que sea como muy inestable a nivel global, como pasó para la pandemia de influenza de 1918. ¿Ya? Tenemos el ejemplo nuestro del desafío emocional que se hizo esta presentación de cómo volver a trabajar. Y por otra parte, yo tengo mucha esperanza, y esto lo cuento siempre, que vienen nuevas vacunas como esta, que son una propuesta con nanopartículas, poniendo distintas proteínas que pueden ser de distintas cepas virales o distintos incluso especies de virus, y que permitan básicamente defendernos contra varios virus a la vez. No se habían desarrollado vacunas contra virus de este tipo porque la verdad es que nadie lo encontraba necesario, pero ahora que tuvimos que hacerlo y que se ha podido avanzar tanto la tecnología, da la impresión que es una puerta abierta. Bueno, muchas gracias. Esto es una foto de la India. Allá se entró en cremaciones masivas y esto fue lo que ocurrió durante el brote de Delta en la India, que fue dramático. Bueno, muchas gracias. Quedo súper abierto para que conversemos un buen ratito. Bueno, gracias Mario. Vamos ahora a dar paso a las preguntas. Aquí no veo, ojalá levanten su mano para poder ver, darle la palabra. Si hay alguien que es más tímido, puede escribir en el chat también. También, puede escribir en el chat, tienes toda razón Mario. Sobre todo los papás que tienen niños menores de 6 años. Daniel Sánchez, le damos la Daniel, palabra. me encantaría escucharte. No, yo lo quería felicitar de nuevo, doctor, porque a mí me gustan sus charlas. Me había perdido algunas porque las han hecho en horario de clase y Sí, ahí no tenemos cómo decirle que no a los chicos. No, pero muy buena, me impactaron unas buenas. Lo que me gustó es que está demostrando que la vacunación tiene una influencia, no sé si estadística, no sé si estará probada en algún paper que es estadísticamente significativa sobre las muertes, porque esa de Argentina, esa gráfica de Argentina era súper buena porque Argentina tenía menos muertes en un comienzo, debe haber sido por su cuarentena estricta, exactamente. pero después, por tener poca vacunación, se fue para arriba. O sea, y ahí Chile quedó más abajo. Lo encontré sensacional y lo de Hong Kong es demasiado fuerte, es demasiado fuerte. Entonces, no, a mí me gustan sus charlas, doctor. No sé si le ha bajado un poquito la carga a usted igual de estos 2 años anteriores de tantos esfuerzos y que ahora usted habló algo de política, pero lo bueno es que parece que el ministro subrogante es Cristóbal Cuadrado y Cristóbal Cuadrado hace paper del COVID, pues entonces él está bien metido con la cosa del COVID. Sí, Eso, sí, yo encuentro que los desafíos más que tienen nuestras autoridades en este minuto son más el cómo manejar la situación social en cuanto a la aceptación de las cosas que deciden, que quizás ya tener el conocimiento de lo que sirve y lo que no sirve. Yo creo que es el desafío más importante futuro, que va a ser tolerado por nosotros, los habitantes, digamos, para hacer y que estamos dispuestos a no hacer. Y lo otro, que la percepción de riesgo va a seguir bajando, porque como siempre cuento, los pacientes graves, nosotros los encerramos en los hospitales, los dejamos en una pieza y nadie los ve. La gente siempre tiene la idea que una pandemia de verdad es la que alguien va caminando al lado uno y empieza a convulsionar, cae en el suelo y se está muriendo. Eso no, eso es lo que a uno le impacta, lo que no ve, lo que está oculto y que a uno le cuentan prácticamente es como que no existiera. Le damos la Muchas palabra. gracias, Daniela, por tu comentario, entre paréntesis. Gracias, Daniel. Le damos la palabra a un apoderado del jardín, al señor Alberto Galás. Gracias, profesora y colega. Doctor, bueno, felicitaciones por la presentación muy clara, muy ilustrativa también. Y quisiera más bien referirme a lo que es un comentario que realiza usted respecto a que hay ciertas condiciones sociales que, por cierto, facilitan lo que es la propagación del virus, ¿no?
las desigualdades que vivimos como país, la falta de techo, ahora crisis alimentaria que pudiéramos empezar a sufrir a propósito de la crisis internacional, guerra, etcétera, pudieran ser factores asociados a lo que pudiera ser en corto plazo también una generación de condiciones más propicias para la propagación de este y otros virus, ¿vale? Eso lo comparto también y es una preocupación. Y también el hecho de que señala de que no hay un solo factor determinante de lo que es el control de la enfermedad, sino se trata de un conjunto de factores. Y quisiera referirme y preguntarle sobre uno en particular, la vacuna. ¿Por qué? Porque bueno, aparte de un movimiento antivacunas que se ha venido desarrollando fuertemente, particularmente en Europa, y de ciertos mandatarios que no reconocían, por cierto, lo que era la importancia o la gravedad que tenía este virus, ¿cierto? Eso es otra señal política muy potente, ¿cierto? Ciertos mandatarios y ciertos países. No estábamos acostumbrados al desarrollo de vacunas tan rápido, tan rápidamente, ¿cierto? Y eso también generó sospecha, ¿cierto? Como también se genera sospecha de que ante cualquier variante en el virus tengamos que recurrir a más vacunas, ¿cierto? Entonces, eso quisiera preguntarle cómo vemos en el futuro próximo lo que es el desarrollo de una sola vacuna o menos vacuna ante cualquier otro tipo de variante, tratando de determinar la existencia de ciertos elementos transversal o convergente entre los virus, o las cepas de los virus. Eso, doctor. Sí, es más que eso aún. Ha hecho un par de seminarios en la OMS que se llaman hacia el desarrollo de una vacuna SARS coronavirus completa, digamos. O sea, no solo contra el SARS-CoV-2, sino que incorporar también los otros dos beta coronavirus que causan resfrío, porque ya que vas a vacunar contra el coronavirus, aprovecha de ocupar la vacuna para prevenir todo. Ahí tenemos más o menos 10% de los resfríos, digamos. Pero el tema principal, que efectivamente esto de que se esté variando la vacuna por las variantes, es lo mismo que nos pasa en influenza. De hecho, este virus es menos mutagénico que influenza. Y puede que ocurra lo que dices tú de que haya que cambiar. La verdad es que cuando se han hecho las vacunas, las variantes que las han fabricado, la fabricó Moderna, Sinovac también tiene vacuna de variantes, ¿ya? Pfizer también. Pero el tema que hay en general es que donde la vacuna, las variantes han hecho unas resistencias que son parciales a la vacunación, ¿ya? La verdad es que para lo que es casos graves, la verdad es que la vacunación con la vacuna cepa original igual logra proteger contra la hospitalización. Entonces eso ha hecho muy discutible lanzar al comercio las vacunas de variante y por eso no se han hecho los lanzamientos de vacunas. La vacuna de Moderna está del año pasado hecha para variantes sudafricanas, ¿ya? O sea, la presentó y todo. Pero cuando miraban con neutralizantes no tenía tantas ventajas, entonces por eso no pescó esto, más que nadie sabía si es que en preparar la vacuna llevas a tener otra cepa circulando, ¿ya? Así que yo creo que sí puede haber eso, y lo otro que está esta tecnología que les mostraba también, que es una de las muchas propuestas, digamos, que es desarrollar inmediatamente mezclas de variantes con cepa originales, tal de que uno pueda cubrir un espectro más amplio de virus en vez del original, ¿ya? Hay que pensar que estas tecnologías que estaban desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que esto de las vacunas de RNA con adenovirus salió una revisión en Annals of Internal Medicine antes del año 2002, en el 2003, ¿ya? A lo más tardar el 2003, ¿ya? Pero el problema es que todo este desarrollo tecnológico para aplicarlo es muy caro. Y la vacuna influenza, por ejemplo, que de la que más se ocupan adultos, se hacen huevos, es una vacuna que no vale nada, digamos. Entonces era imposible entrar a competir con eso. Y había mucha expectación antes de la pandemia de que por fin se iba a conseguir la vacuna pan-influenza, o sea, contra todas las cepas, y a la vez que evitara estas mutaciones, ¿ya? Entonces, todo eso está muy inestable en el sentido que estas tecnologías nuevas rompieron paradigmas, digamos, desde el punto de vista de lo que se hacía poblacionalmente, y es muy probable que vamos a tener muchas sorpresas a futuro que yo la verdad es que soy incapaz de predecirlas todas, ¿ya? Respecto a lo que preguntabas, ¿por qué se tuvo la vacuna tan rápido? Porque el MERS, que era muy grave y que también era un coronavirus, el 2015, se empezaron a desarrollar vacunas contra él por si acaso se producía la epidemia. Y eso sí se invirtió harto. Entonces, entre esas cosas, se sabía que si tú agarras la vacuna del SARS-CoV-2, perdón, la proteína S, que es la base de la vacuna, y la armas en RNA para que la haga un ribosoma, se desarma, queda así, ¿ya? Entonces ya habían estudiado todos los sitios que había que reemplazar por otros aminoácidos para que mantuviera la forma al ser sintetizada. Entonces cuando llega el SARS-CoV-2 esa información ya se tenía. Entonces la vacuna candidata se demoró 28 días exactamente.
En ese tiempo ya sabían cómo tenía que ser porque ya habían hecho eso. Si el tema que hay es que no lo habían probado en humanos, pero en animales, las vacunas contra MERS ya se habían probado. Perdón, las contra SARS-CoV-1 se habían probado en animales. Entonces, tenías mucho trabajo adelantado que no había salido a la luz pública porque nunca llegó a humanos, pero eso permitió los tiempos cortarlos radicalmente. Y la idea es que de tener tecnología en este momento con vacunas preaprobadas, tal de que si hay una nueva pandemia se pueda entrar inmediatamente a los estudios fase 3. Si hay otra pandemia por otro coronavirus, nada que ver, y el tiempo en que se tenga una vacuna aprobada sea inferior a 6 meses. Esa es la idea para el futuro. O sea, a ese nivel ya ha sido lo que ha prendido las alarmas todo este fenómeno. Em, Alberto, ¿se respondió tu pregunta? Sí, hizo dedito para arriba, así que Sí, ya, lo veo aquí. Ahora le damos la palabra a Constanza Angulo. Hola, buenas tardes. hola, buenas tardes, Constanza. Hola, no sé si se están presentando o no. Escuché la última parte de la charla porque voy manejando. Soy Constanza Angulo, directora de ADAE, y quería preguntar acerca de dos cosas. Primero, potencialmente cualquier virus podría llegar a ser una pandemia, como el coronavirus, como algunos virus influenza. Y la otra pregunta es referente a lo que nos pasó con este coronavirus, que cuando nosotros recibimos la instrucción el 16 de marzo del 2020, estando en la universidad, que nos fuéramos para las casas y que después nos iban a comunicar qué pasaba, nunca más volvimos a trabajar presencialmente hasta ahora último. Y nosotros en Valdivia, por ejemplo, pasamos meses sin tener casos y estábamos todos encerrados en las casas y había comunicación, me acuerdo, marzo, abril, de un bebé, creo que lo habían visto en la clínica alemana, que parece que tenía este coronavirus, y etcétera. Pero nosotros, como ciudad y otras más, no teníamos casos registrados, y si se hubieran cerrado, por ejemplo, imaginariamente las fronteras en Chile y quizás por ciudades podríamos haber contenido los viajes, hubiéramos podido estar trabajando presencialmente más tiempo, o necesitábamos necesariamente estar testeándonos constantemente como es hoy en día. Porque uno tiene sintomatología que puede ser un resfrío común por otros virus o puede ser coronavirus, pero uno puede testearse. Esas son mis preguntas. Porque Constanza, la verdad que podría ser... si Sí. hemos aprendido algo, porque ante cualquier, no sé, muerte en algún lugar del mundo y algunas condiciones que se detecte que el virus se transmite a otras zonas, ¿vamos a actuar de la misma forma siempre? Podría estar, iba a decir media hora, pero con la última pregunta, más de media hora, yo creo unos 40 minutos hablando de este tema, ¿ya? De los temas que he planteado. Así que voy a tratar de resumir y hacer una cosa bien breve, ¿ya? Cuando hay sospecha de un brote, rápidamente se toman medidas y logra que no pase pandemia. Se hizo, por ejemplo, con el SARS-CoV-1, cuando fue el brote en Hong Kong, y ellos lograron bloquearlo en China y en Canadá. Y de hecho los países peri-China que lograron bloquearlo eran los que mejor preparados estaban en la pandemia, le hace Taiwán, Corea del Sur, porque China en ese tiempo no les dijo nada. Y ellos estaban asumiendo que para la siguiente pandemia China no iba a informar. ¿Ya? Entonces efectivamente hay medidas y eso es lo primero que se hace. ¿Ya? Lo que pasa es que acá no se logró hacer porque hay muchos asintomáticos aparentemente y eso permitió que se distribuya. Respecto de que cuando había pocos casos y esto de cerrar la frontera aparentemente no le sirvió a nadie, ni siquiera a Corea del Norte ni a Rusia, ya que trataron de hacer eso, o sea, y es muy difícil cerrar la frontera, o sea, los únicos que logran hacerlo, y se logró para la pandemia de 1918 también, son los países que viven en islas, ¿ya? Por eso en islas tú puedes controlar la situación, ¿ya? Nadie llega nadando 1000 kilómetros, ¿ya? Pero la verdad es que en un país que está en un continente con otros, la verdad que en la práctica no se da, ¿ya? La isla Faroe, me acuerdo que también lograron un buen control durante la pandemia.
Bueno, y respectivamente respecto que nosotros controlamos la pandemia en los ríos, efectivamente fue así, nosotros no tuvimos primera ola. Y una cosa en febrero, yo una de las primeras cosas, de las pocas veces que pude ver alguna autoridad, la verdad, que pregunté a las autoridades fue si las medidas iban a ser nacionales o locales durante la pandemia. Fue la única pregunta que hice, ¿ya? Y como digo, recibí la primera mentira porque me dijeron van a ser locales, ¿ya? Y efectivamente las decisiones fueron tomadas a nivel central. Y tuve oportunidad de decirle a dos autoridades, justamente en una reunión de la universidad, posterior a eso, ustedes dijeron esto en febrero, y lo primero que hicieron en marzo, con un caso en Valdivia y que era extranjero, fue cerrar todo. Cuando hubieran podido tener semanas con los estudiantes para haberlos vacunados para la influenza, para haber planificado cómo hacer la educación y haber hecho algo racional, y no lo quisimos, ¿ya? Entonces fue bastante complejo de ese punto de vista el tener decisiones que eran centralizadas. Y también lo fue cuando se fueron sacando las medidas, porque en cierta manera acá se logró control, y se pueden recordar que en septiembre del 2020 vino el ministerio, incluso con el ministro, para ver si seguíamos con las medidas y ellos las levantaron, ¿ya? Y ahí tuvimos el brote. Ahí fue cuando empezó todo el aumento de casos y que no paró, ¿ya? Y la verdad es que podría hablar de medida por medida cómo se fueron separando, uno las va sacando. Daniel sabe eso muy bien, Daniel Sánchez, que cada medida que se sacó a las 2 semanas impactó y fueron subiendo los casos de nuevo. Y lamentablemente, algunas instituciones sí lo hicieron. Durante ese periodo se podrían haber hecho muchas cosas para que la ciudad funcionara mejor desde el punto de vista económico y lamentablemente no se hicieron, la gran mayoría. Todo eso es real. Muchas gracias, Constanza. Le damos la palabra ahora a Javiera Bamonde, también apoderada del jardín. Muchas gracias por la charla, súper interesante. Y yo tengo una pregunta como bien concreta a nuestra realidad ahora en el jardín. Porque hasta hace unos días se aprobó la vacunación para niños de 6 meses en adelante, si no me equivoco, pero que en el fondo nuestros niños que van al jardín ahora se van a empezar a vacunar. Entonces yo la verdad es que hasta el momento no he tenido el tiempo de investigar sobre la vacuna que les van a poner y no sé qué información nos puede entregar sobre esa vacuna en particular en niños pequeños. Claro, las vacunas en general en niños pequeños, yo la verdad que no soy pediatra, primer conflicto de interés que tengo, entonces para mí es muy difícil hablar de las situaciones en niños, ¿ya? La vacuna en los niños había dos cosas, uno que había que probar que fueran igual de inmunogénicas, y en la mayoría de los grupos de niños, excepto los muy pequeños, han demostrado ser más efectivas que los adultos, ¿ya? Así que eso en general son vacunas que son bastante potentes, y de hecho algunas han probado poniendo la mitad de la dosis, por eso mismo. Por otra parte, la seguridad de las vacunas también demostró ser bastante alta, pero hay que recordar que, por ejemplo, en los grupos como adolescentes se ha visto que la vacuna de Pfizer produce hartos cuadros de fiebre, o sea, los niños responden mejor, hacen mejores defensas y habitualmente la tolerancia también es un poco peor. Yo siempre digo que cuando uno tiene muy buena inmunidad con una vacuna, lo paga con reacciones adversas, ¿ya? Ahora, la parte de reacciones adversas graves, o sea, digamos como miocarditis, que son las que más se han descrito con las vacunas de RNA, o anafilaxias severas, existen, ¿ya? O sea, hay pacientes que pueden potencialmente hacer una alergia severa, ¿ya? Y también está estimado que hay algunos con las vacunas de RNA que pueden hacer el síndrome inflamatorio, ¿ya? Que se estima por vacunas sin infección alrededor de 0,3 por millón de habitantes, ¿ya? ¿Ya? O sea, son casos muy agudos. Tuve oportunidad con alguien de hablar del ISP, si han tenido alguna cosa así ya que sea mala, y solo hay un caso, digamos, que han podido pensar que fue un caso muy grave, que llevó una descompensación global y que descompensó a un joven y que creen que pudo haber sido por vacuna, digamos, ¿ya? Con fallecimiento, ¿ya? Es el único caso que podrían atribuir, pero en general la efectividad de la vacuna está clara, la seguridad es muy alta, la verdad es que creo, tratar de no equivocarme, si me equivoco puede ser en 1, 2, 3, 4 casos. Cuando Sinovac presentó los datos de seguridad, los presentó en la población china con una cifra que era superior a 40 millones de dosis expuestas y un número de shocks anafilácticos que eran algo así como 18. ¿Ya? O sea, ese nivel de tasas de complicación existen. O sea, si uno analiza con respecto a cuando uno le da un remedio para la fiebre, ¿ya? Que pueden causar hemorragias digestivas, pueden causar una serie de disfunciones renales, una serie de cosas. Cuando toman analgésico, la verdad es que la seguridad de la vacuna ha progresado un montón, ¿ya? Pero que sí,
como todo fármaco tiene un riesgo, sí, lo tiene, ¿ya? No es cero, pero es muy, muy inferior a la circunstancia de esperar la infección natural. Que esa fue la discusión, que es lo que hizo Boris Johnson, digamos, al final, que se dice que efectivamente sabía que la enfermedad era mala y que no quisieron parar económicamente el país y quisieron que el país siguiera andando y jugársela que una vez que la gente se hubiera contagiado harto ya no iba a haber problema. Como digo yo, cuando se te muere el 1% de la población, un buen gobernante logra decirle al 99% que están vivos gracias a él y que lograron superar exitosamente todo y que tienen que agradecerle a él y que sigan votando por él. Gracias. Gracias, Javiera. Le damos la palabra ahora a Tamara Busquets. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la charla. Mi consulta tiene que ver con, bueno, a lo que veía estos gráficos, ¿cierto? De la gran cantidad de virus que están conviviendo en este minuto. Yo tengo hijos en edad escolar, uno en octavo, otro en cuarto medio, y hasta la fecha, en lo que va del año, se ha resfriado uno cada vez. Y cuando ha ocurrido eso, vamos inmediatamente a la farmacia, compramos el test de antígenos, los aislamos y todo hasta tener los resultados. Entonces, yo pregunto qué sentido tiene hacer eso cuando tenemos principalmente otros virus. ¿Es bueno para la prevención o estamos cayendo quizás en una exageración? ¿Qué recomienda usted? Bueno, lo que yo diga es una recomendación que en mi opinión personal no tiene ni un peso, ¿eh? Ya, téngalo súper claro, ¿ya? ¿Ya? Ahora, yo personalmente pienso que a esta altura yo creo que esto de seguir haciéndole PCR a medio mundo es insostenible, ¿ya? Yo personalmente a todo el mundo le diagnosticaría resfrío y lo que sí haría que cuando llega alguien grave, a eso les haría a todos los que lleguen o que sean personas de riesgo, por ejemplo, una persona de mucha edad que tome inmunosupresores, a eso les haría PCR, ¿ya? O a un familiar que tengan a alguien que tengan de riesgo en la casa, ese también le haría PCR. Me quedaría solamente con eso, ¿ya? Y a los hospitalizados. Y trabajaría con eso personalmente, yo creo, porque ya la verdad que es una locura, ya sea, en algún minuto tenemos que parar. Y la verdad que después de tanta gente vacunada, digamos, ya uno sabe que el riesgo es harto menor, ¿ya? Y el tema que hay, y esto sí que es un incentivo para la vacuna, las cepas actuales son muy, muy contagiosas, o sea, son imprevenibles, no permiten casi hacer trazabilidad, ¿ya? Entonces, yo al menos esa es la visión que tengo, ¿ya? Creo que le contesté. Hay una cosa que voy a aprovechar que puse, que vi acá, una persona que preguntaba si la inmunidad por vacuna se diferencia de la inmunidad por contagio. Sí, se diferencia. La inmunidad por contagio en general es superior a la que dan 2 dosis de Sinovac, pero es inferior a la que dan 2 dosis de Pfizer, ¿ya? Y es inferior a la que debe haber recibido 2 dosis de Sinovac más refuerzos, ¿ya? Pero tiene un poco más de durabilidad y agrega algunas cosas adicionales, ¿ya? O sea, en cuanto a prevención global, ¿ya? Y se sabe que si alguien se ha contagiado con COVID, tiene 87% de protección de enfermedad grave por cepa Omicron, ¿ya? O sea, tiene una protección muy importante contra enfermedad grave el haberse enfermado ya. Y si uno se ha vacunado y se ha enfermado, está súper bien inmunológicamente, ¿ya? De hecho, yo, donde sabía que venía Omicron, ya en diciembre me empecé a preparar, me puse mi cuarta dosis, en enero estaba listo, voy a salir de vacaciones y me voy a contagiar en febrero. Todo ya arreglado. Sigo en Columen nomás, pero efectivamente en algún momento va a tocar y es un poco lo que me ha costado decirle a la gente de edad que dice, no, doctor, yo me cuido y estoy muy encerrado y yo sé que no me voy a enfermar. Porque tarde o temprano, o sea, eso aguanta algunos años y el día que te infectes por coronavirus no vacunado, o sea, por coronavirus, perdón, no, sin haberte vacunado, va a ser igual como si te hubieras vacunado, o sea, te hubieras enfermado antes. No va a haber protección de tu cuerpo contra el virus. Eso es lo que nos da la vacuna, digamos, la experiencia previa de haber tenido contacto con el virus. Y eso hace que en general el cuadro grave disminuya. Ahora le damos la palabra a Daniela Carreta. No se escucha. No escucha. Sí, escucho muy bien. Perdón. ¿Escucha, Mario? Sí. No. Ahora ya no se escucha.
No se escucha, Daniela. Qué pena. Voy a contestar una pregunta del chat mientras Daniela arregla su audio. ¿Ya? Eso. Ya, hay una pregunta del chat que dice de que hoy en urgencia vi muchos niños con los mismos síntomas, supongo fiebre, tos, mucha flema, etcétera. ¿Qué medida o cómo debemos abordar estos temas? Bueno, yo creo que acá hay una cosa de que esto lo teníamos antes, pero no le cobrábamos importancia. Yo a veces digo que es probable que en 100 años, 150 años, a partir de ahora, con todo lo que se va a desarrollar, la gente diga, ¿sabes que antes la gente se enfermaba 3, 4 veces se resfriaba al año? Imagínate cómo era esa época terrible del siglo XXI, ¿ya? Entonces, efectivamente, tenemos esta situación de que hay una situación que quizás no le habíamos tomado el peso. Los niños se enferman ya harto y los adultos también nos enfermamos y tenemos muchos cuadros respiratorios. Y yo la verdad es que creo que para afrontarlo, yo contaba ahora, la verdad conversaba con el director de la clínica el otro día, yo creo que nosotros, al menos los que trabajamos en la parte médica, en los hospitales, no sé si vamos a dejar de usar mascarillas. Porque la verdad es que no hemos resfriado tampoco, hemos evitado los brotes, disminuido los brotes internos, hemos disminuido la posibilidad de contagiar a nuestros pacientes. Se hace cuesta arriba, o sea, y no hablo solo de COVID, hablo de influenza, hablo de otras enfermedades. Se hace cuesta arriba que nosotros dejemos de usar mascarilla, porque ya sabemos que previene. Entonces, efectivamente, yo creo que ahora que tenemos ese conocimiento, la verdad que yo creo que hay que aplicarlo, o sea, usar mascarilla cuando sea de problema y buscar formas en general de tratar de, perdón, se me fue un minuto, tratar de mantener la distancia y limitar el contacto con las personas resfriadas y que el que está resfriado no ande por ahí diseminando la enfermedad, que era lo que habitualmente nosotros veíamos. La verdad que cuando yo trabajo en esto, yo siempre cuento que cuando antes era la gripe, yo en el periodo de los 6 semanas, 8 semanas que duraba la gripe, yo dejaba de saludar, ¿ya? Y mis colegas se reían de mí, me echaban chistes, que era perseguido, bla, 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 bla. Y no saludaba de mano, digamos, ¿ya? Y mantenía cierta distancia, ¿ya? Y efectivamente era lo que hacía, y donde yo soy infectólogo, la verdad es que se reían, pero no me hacían mucho más. Si hubiera hecho cualquiera de ustedes eso, ya lo llevan al psiquiátrico, ¿ya? Pero el tema es que efectivamente esas cosas deberíamos incorporarlas en nuestra cultura. O sea, si tú estás resfriado, preocúpate o te quedas solito, no vas a trabajar, digamos, pero tienes que protegerte, cuidar al resto. Irás con mascarilla a trabajar. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que ser capaces de tomar conciencia ahora. Que cuando uno enferma, tiene que tener una responsabilidad con el resto y uno también tiene que tener una responsabilidad con la familia de uno de cuidarse de contagiarse en el trabajo con otras personas. Aquí está la pregunta de Ahí vuelve Daniela. Daniela. Sí, ya. Quería Sí, preguntarte no a me Patricia- escuchan, ¿cierto? No. Ahora ¿No sí. me escuchan? Ahora Ahora sí. Sí. Ya. Ya no, era sobre lo que ha estado en las noticias estos últimos días de una hepatitis que se está viendo en Europa de origen desconocido. Entonces, Sí. ahí ya es como que de nuevo las alarmas de qué puede ser, pues, si es un nuevo virus o es una consecuencia. Eso tenía la duda. Sé lo mismo que ustedes, ¿ya? En todo caso, eso pasa normalmente y en forma habitual. Se están informando en el sitio de la OMS cómo va la influenza H5N1, cuántos casos de MERS han habido. Eso es rutinario. Lo único que pasa es que pre-pandemia eso no aparecía en la prensa. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, efectivamente hay alarma y búsqueda y corresponde que la haya. Siempre por probabilidad es mucho más probable que sea un virus que se conoce y que no se haya identificado que hacía hepatitis antes o que haya cambiado y ahora está haciendo más hepatitis. Hay varios virus, estaba por acá el doctor Alex Ruiz, pero parece que se fue, que él es experto en la parte de hígado. Y efectivamente es lo más probable. Y la otra posibilidad es que sea un nuevo virus, que efectivamente esa probabilidad siempre existe, digamos, ¿ya? Pero Y tenía una es segunda difícil. pregunta Sí, igual. ¿ya? Sí, con respecto a la cuarta dosis, ¿qué es lo que usted, en el fondo, es su pensamiento sobre eso? Porque en algún momento, cuando en MinSal dio como la instrucción de que se diera la cuarta dosis, por ejemplo, el grupo de las sociedades, por ejemplo, de inmunología, como que pusieron como una alerta un poco de que podría haber como un cansancio inmunológico, hablaron de un concepto así. ¿Eso es así? ¿Qué es lo que se sabe ahora de la cuarta dosis? Sí, hay una cosa que se ha descrito, que hay dos cosas. Una que se temó mucho en los niños, sobre todo con las vacunas inactivas, como es Coronavac,
que es lo que se llama el pecado original, que es que puede haber interferencia entre la infección natural y las vacunas, y que no, la vacuna no funciona tan bien. Y el otro fenómeno que se ha descrito, pero también para cuando se han ocupado vacunas de virus inactivado completo, es que personas a veces que tenían muy altos anticuerpos con las nuevas dosis, en general, tendían a bajar los anticuerpos. ¿Ya? O sea, no mantenían estas elevaciones de anticuerpos. Entonces, ahora, no es que hayan bajado niveles que quedan susceptibles de nuevo, ¿ya? ¿Ya? Pero eso entró a ser donde esto es más conceptual, un cansancio inmunológico, ¿ya? Pero en general, la mayoría de las vacunas lo que demuestra con las dosis repetidas es que cada vez que tú vacunas, el nivel peak, o sea, el mayor nivel de anticuerpos neutralizantes es superior a la vez anterior, ¿ya? Y que eso aumenta mucho que el del basal. Y el problema que hay es que esto baja rápidamente, en los primeros 2 meses van bajando muy rápidamente los neutralizantes, uno está en el pic como entre las 7 y 15 días de la siguiente dosis, y de ahí va bajando más lentito, ¿ya? Con una media geométrica que disminuye, si no me acuerdo mal, son como 110 días por ahí, ¿ya? Y en ese momento ya está susceptible de nuevo, entonces en general las inyecciones no están durando desde el punto de vista de los neutralizantes entre 4 y 6 meses, ¿ya? Entonces, mientras más alto llegas, más se demora en bajar. ¿Cuál es el problema? Y que nuestra respuesta no contestada, que se sabe que hay otra inmunidad que es la celular, ¿ya? Y esa inmunidad celular, cada vez que revacunas también sube más, pero esa baja mucho más lento, ¿ya? Esa anda más por los 200 días. Entonces, muy probable, y eso se sabe, de que si tú ya con las revacunaciones, si tú tienes mucha inmunidad celular y no tan buena neutralizante, logras protegerte, ¿ya? Y donde no sabemos cuánto es lo máximo que podemos llegar de celular, puede que mucha gente quede mucho tiempo protegida respecto a una dosis. La neutralizante alta con celular baja también protege, y cuando están las dos más o menos también protege, ¿ya? Pero no se sabe los puntos de corte exacto que te determinen eso, ¿ya? Entonces, volviendo a lo inicial, hasta el momento, hasta lo que sabemos, vamos a tener que revacunar. El tema es cada cuánto tiempo y hasta cuántas veces, pero van a ser varias, ¿ya? O sea, en este momento se le encargó al comité asesor del Ministerio de Salud. La verdad que nosotros ya ciencia ya abandonamos esto. Todavía lo que pasa es que el comité ese que siempre me presentan, yo la verdad es que hay que derogarlo por decreto, y eso legalmente nadie se va a preocupar de hacerlo, pero ya nosotros ya pasamos la historia. Y en este momento está el comité del Ministerio de Salud que le encargaron evaluar si se pone una quinta dosis. Y el problema es que nosotros vamos adelante de todos en vacunación prácticamente. Entonces no tenemos datos para evaluar prácticamente si requerimos una quinta dosis. Entonces la quinta dosis va a ser realmente una complicación llegar a alguna conclusión y afortunadamente no me corresponde a mí dar esa respuesta. ¿Ya? Pero se van a requerir dos. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Porque está bien interesante. Yo José, tengo una... ¿y tú? Perdón. Le damos la palabra. ¿A mí? Sí. Ya, bueno, gracias. Una consulta, doctor, más que técnica en relación a lo que hizo su presentación, es algo práctico. Mira, yo soy del comité paritario de acá de la Universidad del Campus Miraflores y hemos estado conversando sobre los cambios que se dictaron a nivel central respecto de las fases que habían antes y ahora de los estados del semáforo aquí, el verde, amarillo, rojo, y los estados de emergencia, y las recomendaciones que están asociadas. En nuestro caso, la Universidad Austral es una empresa, una institución privada. Sí. Entonces, las recomendaciones que vienen en las fases que hay ahora, dice que la persona pudiera no usar mascarilla en espacios públicos, siempre y cuando tenga una distancia mínima dependiendo de las fases, ¿cierto? 1 metro, 1,5 metros, dependiendo de la fase en que se encuentra. ¿Usted recomendaría que nosotros sigamos recomendando, porque no podemos obligarla, recomendando el uso de mascarilla al interior de la universidad, considerando que estos son espacios privados y no públicos? Siendo que, en segunda medida, después de la vacunación, el uso de mascarilla es como lo que ha sido más efectivo contra los contagios. No es la mascarilla, es la distancia social. ¿Ya? Es el más efectivo, ¿ya? El tema que hay, yo estoy súper de acuerdo, yo de hecho no ando en la calle con mascarilla y toda la cosa, ¿ya? Sin embargo, vuelvo al mismo tema, la foto que mostraba de los estudiantes de la Facultad de Medicina, la salida de la FAME, antes de que saliera esta norma el paso a paso, con la antigua,
no estaban usando mascarilla. Entonces, hay una cosa que he conversado en este sentido, que he tenido oportunidad de conversar en la autoridad. Si uno empieza a recomendar cosas que no se van a hacer, puede incentivar que la gente diga nada vale la pena de todo lo que recomiendan. Y eso socialmente es muy difícil de predecir. ¿Ya? Si fuera por mí, yo le encuentro toda la razón. Todos con mascarilla, todo el rato, sobre todo en la universidad, porque va a haber mucha cercanía social. Pero acá tenemos que transar entre que hay cosas que la gente tiene que hacer sí o sí, como por ejemplo lo que es el manejo intrasala, y que ahí sí que tenemos que no podemos ceder y que tenemos que facilitarlo, versus de que si pedimos demasiadas cosas, la gente corremos el riesgo que finalmente no haga ninguna. Así que yo, encontrándole toda la razón, creo que el balance entre lo que podemos pedir y lo que podemos esperar de las personas es un balance sumamente delicado y para el cual no tengo una respuesta total. Gracias. Le damos la palabra ahora Perdón, a Javiera usted donde Belmonte. pertenece al comité paritario, don José, le voy a contar una cosa. Usted, por ejemplo, es una persona vital, porque usted tiene cable en la tierra, lo que yo no tengo, porque yo trabajo con pura gente del ámbito de la salud, entonces estamos todos de acuerdo. No, que usen mascarilla nomás. No, si seguimos todos con la mascarilla, ¿cuál es el problema? Pero usted sí está en contacto, y ahí es donde uno tiene que percibir qué es lo que podemos hacer. Claro, o sea, sí, la mayor dificultad es si pudiéramos enfrentar un tema legal con que las frases dicen que se puede en espacios públicos y nosotros interpretamos que dentro de la U es un espacio no público, es privado. Claro, cuando no es legal, nosotros podemos hacer podemos hacer una recomendación fuerte, pero por ejemplo no vamos a poder hacer ningún tipo de sanción. Correcto, gracias. Sí. Claro. Ya. Ahora sí a Javiera. Gracias. Yo me voy a poner cargante con los niños chicos, pero Ya. lo que pasa es que me genera duda el tema del uso de la mascarilla en niños, porque yo leí que la Sociedad de Pediatría no recomendaba, y el MinSal no recomendaba el uso de mascarilla para menores de 5 años, creo que. Sí. Pero igual, por ejemplo, en el jardín, no sé, pues kinder y prekinder usan mascarilla, en viajes en avión se exige el uso de mascarilla para mayores de 2 años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Usamos o no usamos mascarilla? O sea, ¿hacemos que nuestros hijos chicos usen o no usen mascarilla de repente para ciertas situaciones puntuales? ¿Cuál es la recomendación con respecto a eso? Vuelvo a lo mismo de antes, ¿ya? Todo esto que estamos viviendo ahora va a depender de lo que estemos dispuestos a hacer. ¿Ya? Y el tema que hay es que los niños muy pequeños, en general, tenemos un problema, que es la parte social, que se la frena mucho. ¿Ya? Esto cuento siempre que para mí entre los horrores del 2020 fue de que los alcaldes querían que volvieran a clase los niños de cuarto medio porque tenían que dar la PSU, porque era lo más importante. O sea, la prueba de transición, la verdad, la PTU. Cuando estaba demostrado y comentado en las revistas científicas que quienes más iban a tener secuelas eran los niños pequeños porque eran los que en lo que no se hiciera en ellos iba a ser irrecuperable. Entonces en Norteamérica y en otros países veíamos que quienes abrían los colegios era para los niños pequeños. ¿Ya? Segundo, y eso está medido, la tolerancia de los niños a estar con mascarilla es muy poca. ¿Ya? Entonces el tema que hay es que si la use y el niño le gusta y lo disfruta, yo le diré que la use. Ahora, si eso se convierte en una tortura para el niño, yo diría que por ningún motivo. Pero, o sea, no sé, lo que más me preocupa a mí es el tema, mi hermana también es profesora de básica, y Sí. Aparte de que las medidas de distanciamiento social y uso de mascarilla en niños chicos es nada, ella misma me decía, o sea, si hay un niño que se cae, yo no puedo no abrazarlo y no consolarlo, o sea, Claro. el distanciamiento social también con ella es súper difícil. Sí. Pero además el tema de las expresiones faciales, o sea, que los niños no sean capaces de ver una sonrisa o de identificar las expresiones faciales de emociones de otros niños o de adultos, yo personalmente lo encuentro mucho más grave que el tema del COVID, entonces, por eso mi pregunta. Los niños se contagian en general, el 70% de los casos más o menos está estimado que se contagian a través de un adulto, y habitualmente un adulto de la familia. ¿Ya? O sea, en ese sentido, yo la verdad que también concuerdo, digamos, que me preocupo poco del uso de mascarilla en los niños, insistiendo que no soy pediatra. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. Bien.
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien más? Tenemos aquí al doctor Calvo para contestar todas esas consultas que tenemos en Sí, la pero hay cabeza. cosas que yo no sé de todo, ¿ah? No soy todólogo. No, pero en el tema sí. Si no lo dejamos hasta acá, la verdad ha sido un agrado, ha sido una oportunidad inmensa tener al doctor Calvo exclusivamente para, bueno, no exclusivamente, sino que para el Jardín para Bienestar, y lo abrimos también a la comunidad, porque creemos que es muy importante, sobre todo para los niños más pequeños. La verdad es que es un tema preocupante, yo lo digo también como director del jardín, porque han aparecido los virus que tal vez no eran tan graves, o virus que aparecían en otra época, aparecieron ahora y con mucho más fuerza. Entonces, la verdad que también ha sido una gran oportunidad para todos ustedes, para nosotros, para el jardín, para bienestar, para la dirección de personal, tener a Mario con esta gran disposición que tiene él y tan clarito para explicar. Agradecemos la disposición de todos nuestros invitados a compartir esta tarde con nosotros, que ya es tarde, pero gracias por todo, y a todos quienes nos acompañaron el día de hoy.